Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar un informe sobre planes de ahorro para la compra de autos 0 kilómetros. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de este instrumento tan útil para aquellas personas que no tienen el ingreso suficiente para pagar la cuota de un crédito bancario? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo, vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas sus consultas. Y aquí estamos, ya con la presencia de Santiago Chelala. También tenemos el regreso de Yamila Escala, que ha vuelto de sus vacaciones. ¿Qué tal, Yami? Una alegría tenerte aquí. Hola, ¿cómo les va? Muy contenta de estar de vuelta. Las vacaciones se terminan, pero bueno, seguimos. Es así. Y también nos está acompañando Ariel Mas para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Santiago tampoco te saluda. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, comenzamos entonces, como siempre, rápidamente con las noticias que tenemos para hoy y un informe presentado la semana pasada por Fede Cámaras. La Cámara que reúne justamente a los comercios señaló que en el primer semestre de este 2012 aumentó el robo a los comercios. Justamente Yamila nos presenta esta información y nos cuenta de cómo viene afectando esto a las compañías de seguro que trabajan con este segmento. Estamos hablando de un 5% en 2012 respecto del segundo semestre de 2011, con lo cual quisimos consultarle a los empresarios, que es como si esto ya está impactando en el mercado. Estamos hablando de 4.775 robos en promedio por mes, 7 robos por hora en los comercios de todo el país. Lo que hicimos obviamente fue hablar con las principales empresas que ofrecen este tipo de seguros para comercios en el país, y lo que encontramos fue una clara diferencia desde ya entre aquellos que ofrecen seguros en el interior del país y los que lo ofrecen en Gran Buenos Aires y Capital Federal. Observando que en realidad en el interior del país esto todavía no llega a verse prácticamente, pero sí en el Gran Buenos Aires. No obstante, todavía no pudiéndose trazar una tendencia y un correlato, a pesar de que la demanda de seguros va en aumento y el de los precios también, desde ya, por una cuestión lógica de ajustes y de inflación. Todavía dicen no se puede establecer un correlato directo. Como les decía, el índice de siniestralidad no está de alguna manera presentando modificaciones significativas, pero todos atentos, en especial por lo siguiente: cuando baja la producción, aumentan los delitos y obviamente la gente busca asegurarse. Veremos lo que ocurre. Acaba de terminar el ejercicio para septiembre, los primeros datos. Veremos qué pasa hacia fin de año, seguramente con más información. Muy bien, perfecto. Seguimos ahora con información sobre planes de ahorro para la compra de autos 0 kilómetros. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de este instrumento? Vemos, Alejandro, entonces cuál es la oferta de los modelos más económicos y los más también demandados por la gente. En pantalla ponemos una placa entonces que va a mostrar cuál es la cuota mensual de estos planes de ahorro a 84 meses, es decir, 7 años de plazo. La más barata, 820 pesos. O sea, con 820 pesos uno ya puede ingresar a uno de estos planes de ahorro para comprar, en este caso, un Volkswagen Gol en un precio aproximado de 55.000 pesos. Le sigue 830 el Chevrolet Corsa, el Renault Clio 3 puertas, 849 pesos de cuota, Fiat Palio Fire, 854, Ford Ka, 869 pesos, y Peugeot 206 generación de 5 puertas, 896 pesos. Ahí estamos hablando de un auto que ya vale 67.000 pesos. A tener en cuenta que uno aquí no compra el auto directamente, sino que tiene que esperar un tiempo, ir adelantando cuotas quizás, o si no entrar en una licitación para finalmente ver o tener el auto. Esto es muy diferente a si uno saca un crédito bancario. En ese caso obtiene todo el dinero de una sola vez y puede adquirir el 0 kilómetro. A tener en cuenta también la disparidad de cuotas, dijimos, va desde 800 a 900 pesos aproximadamente, según el modelo que se elija y según, por supuesto, el gusto y el bolsillo de cada uno. Muy bien, una opción entonces para aquellas personas que no tienen el ingreso suficiente para pagar la cuota de un crédito bancario que por los mismos vehículos es mucho más
elevada. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales tanto locales como internacionales que se mostraron sin grandes cambios a lo largo de la semana, Ariel, ¿no? Sí, como vos decías, fue una semana bastante tranquila en lo que hace a las bolsas, tanto internacionales como locales, que quedaron prácticamente neutras. A nivel local, claramente el tema de la semana fue la variación del dólar marginal, con los controles, el aumento del corralito al cambio, con la limitación para el atesoramiento, sumado a que después, que también generó bastante ruido, la ampliación de la normativa que las casas de cambio, incluso a los que tengan autorización para comprar dólares de turista, no lo pueden hacer con dinero en efectivo. Así que el movimiento de la semana estuvo en el dólar marginal, que subió más del 5%, de los 5,90 a 6,15, y esto tuvo su correlato en el mercado de bonos en dólares, que también siguieron subiendo. El BODEN 2012 está en la zona de los 660 pesos, el BODEN 2015 en los 550. Así que el mercado está más en foco con el dólar que con las acciones. Vamos a seguir analizando a lo largo del programa estas cuestiones. Veo que tenés un libro ahí, un libro que lleva tu nombre, ¿no? Así es, traje para dejarte la segunda edición del libro Títulos Públicos en el Mercado de Capitales Argentinos, que edito con la editorial Ediciones Técnicas Empresariales de Uriburu y Córdoba. Y bueno, es un libro con toda la temática de bonos adecuada al mercado local. Vos sabés que el mercado local de bonos tiene algunas cosas raras, como bonos que capitalizan intereses, que postergan los pagos, indexados en dólares, en pesos, etcétera. Así que trata de adecuar lo que es la bibliografía internacional al mercado local. Muy bien, interesante. Lo leeremos en detalle. Muy bien. Bueno, nos vamos entonces con esta información a un primer corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Y aquí estamos, ya vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado sobre la situación de las entidades bancarias. Vamos a comenzar justamente con la pregunta de Beatriz de La Plata, que quiere conocer el estado del Standard Bank. Es un banco que ocupa el puesto número 11 según la cantidad de depósitos en el ranking aquí en Argentina. Tiene un patrimonio de 1.486 millones de pesos, depósitos por 12.591 millones. Y según información oficial del Banco Central, muestra resultados positivos de 85 millones de pesos. Cara sonriente para el Standard Bank. Bueno, también se comunicó con nosotros Laura, que está evaluando renovar su plazo fijo y quiere conocer el estado del Banco Santiago del Estero. El agente financiero de la provincia de Santiago del Estero tiene un patrimonio de 411 millones de pesos, depósitos por 2.670 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 32 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco de Santiago del Estero. Muy bien, vamos a cambiar de tema, volvemos al mercado de seguros. Ha terminado el primer semestre de este 2012 hace algunos días y no se ha formulado, no se ha presentado una nueva ley de ART como muchos están esperando que suceda. La pregunta entonces es si va a pasar un nuevo año, un año más sin las sanciones, un nuevo marco regulatorio para esta actividad. Yamila nos cuenta. Sigue pasando el 2012 y sigue sin haber novedades respecto de la sanción de una nueva ley de ART o al menos de la modificación de la ya vigente. Lo cierto es que el 24 de abril de este año el ministro Tomada dijo que este era el momento. Ya han pasado 2 meses, estamos en la segunda parte del año y queríamos refrescar el tema porque nosotros en su momento dijimos esta posibilidad de que de un momento a otro se supiera que estaba esto en marcha. Bueno, los operadores, las empresas que ofrecen este tipo de seguros, lo que dicen es que, bueno, ya para lo que es 2012 no se espera tener novedades, que hay dichos, entredichos, promesas, pero que en el mercado no suena. Hay una puja entre lo que es, bueno, la ley que quiere impulsar el gobierno con el ministro Tomada y obviamente lo que otros sectores proponen, que es atender las modificaciones respecto de, por ejemplo, la doble vía y los topes indemnizatorios. ¿Cuál es el objetivo? En teoría, disminuir el nivel de litigiosidad, de lo que siempre hablamos, el nivel de judicialización. Lo que se dice es que una nueva ley acapararía otras cosas, que esto traería nuevos problemas.
Lo cierto es que si hay un objetivo, las aseguradoras piden que se atienda y que de una u otra manera se sancione. 2013, un año de elecciones, difícil de también tener novedades. Esa es la situación, de todas maneras tenemos hasta diciembre para saber qué ocurre. Bueno, un hecho lamentable que se siga fomentando con la ausencia de este marco legal la industria del juicio, que viene creciendo fuertemente en los últimos años, justamente al abrigo de este vacío legal. Bueno, vamos a cambiar de tema y justamente Hugo Moyano, que fue reelecto esta semana como titular de la CGT por una parte de los gremios que integran la Central Obrera, viene reclamando ya hace bastante tiempo una actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. A partir de esto, María Larrauri le preguntó al público si cree que este reclamo es justo. En las últimas semanas, el titular de la CGT, Hugo Moyano, viene reclamando fuertemente una actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. A partir de esto, Café Financiero le preguntó a los trabajadores si consideran justo ese reclamo y si creen que es adecuada la forma de protesta. Yo creo que es un reclamo que corresponde. Habría que ver bien, digamos, una cosa la posición del gobierno, digamos que no revisa esto, y otra me parece que es la de Moyano, que por lo menos no da los números claros, porque lo que presentó en el acto no representa el descuento real, ¿no? Sí, me parece bien. Yo pago ganancias, pero no mucho también. Estoy de acuerdo que se cobre impuestos a la gente que gane más, o sea, todo relativo, ¿no? Movilizar tanta gente, no estoy de acuerdo con él, para nada. Lo que sí está bueno, que vivimos en un país democrático, que se puede expresar la gente, que antes no lo podía hacer y ahora sí lo puede hacer. Eso cambió mucho el país, de hace unos cuantos años ya. Estoy de acuerdo, porque es un impuesto al trabajo. O sea, Moyano esto tendría que haber hecho un paro general hace 3 años. Como estaba de acuerdo con la señora presidenta, no lo hizo. Ahora cuando le apretan a ella las clavijas, lo hace. Pero el mínimo siempre existió, con la única diferencia que ahora los sueldos subieron y alcanzaron el mínimo. Y ahora recién se dan cuenta que eso no corresponde. O sea, sería bueno que lo suban, pero tiene que estar, todo el mundo tiene que pagar, incluyendo los jueces. Es indiscutible que el mínimo no imponible debe ajustarse, debe actualizarse a la inflación, a menos que se le quiera aumentar realmente los impuestos a los trabajadores, y el gobierno debería reconocerlo entonces de esa manera. Si una persona hoy no paga el impuesto a las ganancias, pues se considera que no tiene un ingreso que lo justifique. ¿Por qué dentro de 1 o 2 años va a pagarlo? Solo porque su ingreso se actualizó al aumento de los precios, ¿no? Si su situación sigue siendo exactamente, en términos reales, exactamente la misma. Sí, yo coincido, Alejandro, y creo que también que tiene que pagarse, pero tiene que pagarse en los ingresos más altos. Me parece que 5.000, 6.000 o 7.000 pesos, ya a partir de ese monto cobrar impuestos a las ganancias parecería exagerado, pero lo cierto es que en la práctica actúa como una especie de ajuste fiscal. El mismo ajuste fiscal que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares, porque lo que significa es un aumento de presión impositiva para los trabajadores. Definitivamente es así, pero sería bueno que el gobierno lo reconozca como tal y lo anuncie de esa manera, ¿no? Pero es un gobierno que no quiere asumir definitivamente costos políticos y por eso no lo hace. Bueno, Ariel, vamos a comentar algo de los cupones, ¿no?, que subieron esta semana. Sí, esta semana los cupones retomaron un poquito la senda alcista, habían estado bastante tiempo estabilizados debajo de los 11 pesos, ahora volvieron el de pesos a 12 pesos, el de dólares a 69, probablemente motorizado por la suba de la soja, que como todos saben esta semana superó los $600. Por suerte, pese a lo que dice la presidenta, esa parte del mundo no se nos cayó encima, ¿no?, porque con la soja en $600 el mercado festeja. Los cupones siguen siendo una alternativa riesgosa. Todos saben que la línea divisoria entre que pague o no es que el PBI de este año crezca el 3,26%, ese es el número exacto. Si crece por debajo de eso, no va a pagar al año siguiente; si crece por encima de eso, paga en el 2013. Muy bien, perfecto. Vamos a responder una última consulta antes de irnos al corte, en este caso sobre la situación de una compañía de seguros.
Y para Emilce, que nos consultó sobre la situación de la caja ART, esta empresa presenta un activo de 1.403 millones de pesos, un pasivo por 1.138 millones, patrimonio 265 millones, resultado 115 millones, primas 808 e informa 12.638 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, con esta información nos vamos a un nuevo corte. Al regreso vamos a analizar los principales temas económicos de la semana. Muy bien, estamos acá con la presencia de Rodrigo Álvarez para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien, gracias por invitarme. No, gracias por venir nuevamente. Y justamente, tras varias semanas de tranquilidad, el dólar volvió a subir fuertemente en el mercado informal, alcanzando un nuevo récord, superando justamente los 6,15 que había alcanzado allá por mayo y cerrando la semana a 6,17 pesos. Bueno, a partir de esto, Rodrigo, bueno, acá atribuye justamente esta fuerte reactivación, ¿no?, en la demanda de la moneda americana. Bueno, creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo bastante importante en cerrar todas las endijas posibles para que la gente acceda a los dólares. Las operaciones a través del dólar turista habían sido una vía de escape en las últimas semanas, diría yo, para acceder a algunos dólares, y ahora, bueno, con estos controles adicionales, bueno, que se genera lo que siempre pasa, ¿no? Alguna búsqueda de... Pues los pesos que no se van por el mercado oficial empiezan justamente a sumarse a la demanda del mercado informal. Sí, creo que de todas formas es algo que parece ser, digamos, la experiencia de las semanas anteriores, cuando se produjeron episodios de esta naturaleza, es que se genera una corrección rápida al principio y después se asienta siempre en un nivel más elevado, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que volverse loco con las noticias de la tapa del diario, ¿no? Da la impresión también, ¿no?, de que la gente tenía por ahí la expectativa hasta la semana pasada, ¿no?, de que el gobierno por ahí en lo que es la compra de inmuebles iba a liberar un poco el mercado oficial, justamente a partir de que se ve, ¿no?, una caída muy fuerte, estrepitosa, ¿no?, en lo que es el mercado inmobiliario, ¿no? Y justamente la afirmación la semana pasada de que no se va a permitir la compra de dólares para justamente las operaciones inmobiliarias, también no puede haber actuado como un elemento que contribuye a esto, a esa demanda. Puede ser. Yo creo que el mercado inmobiliario va a tener que encontrar nuevos parámetros para realizar las operaciones. Hablando con gente del sector, lo que nos plantean es que las operaciones hoy que se hacen con dólar cash tienen un descuento de entre el 15 y el 20%, ¿no?, de los precios teóricos a los que había llegado el mercado al tipo de cambio oficial, ¿no? Lo que está hablando de que ya la gente, con tal de hacerse de los dólares, está aceptando una baja en el valor del inmueble, algo que no había pasado ni siquiera en 2009. Es una caída de los precios de los inmuebles en dólares, pero un aumento en pesos, ¿no? No, ni hablar en pesos. Las transacciones en pesos se realizan a un tipo de cambio entre 15 y 20% por encima del oficial, ¿no? La lógica es partir un poco las diferencias. Lo cierto es que las operaciones cayeron estrepitosamente y hoy hay mucha gente que prefiere no convalidar una baja del valor de su propiedad y aunque sea mantener el bien, ¿no? Hasta que el tiempo pase, ¿no? Hasta que el lío, digamos, se supere. En este marco, la presidenta del Banco Central dijo que no hay un faltante estructural de dólares en la Argentina. ¿Coincidís con este diagnóstico? Sí, bueno, la palabra estructural esconde muchas cosas, ¿no? Es cierto, no hay un problema estructural de aquellos que tuvimos en los 80, ni los que tuvimos en los 90, porque la economía argentina no está endeudada, ¿no? Esto hay que plantearlo. Todo lo contrario, la Argentina está forzando, en muchos de los problemas que estamos viendo hoy es porque se fuerza a utilizar, a trabajar con los recursos propios. No hay ninguna búsqueda de apalancamiento, digamos. ¿Qué hubiera pasado
si la Argentina tomaba 4.000 y 5.000 millones de dólares. Podemos discutir si lo podría haber tomado, si estaba abierto el mercado, pero claramente muchas de las restricciones que hoy estamos viendo tal vez no hubiesen sido necesarias, ¿no? Entonces, me parece que esto es un punto importante. En la coyuntura, lo cierto es que hay más demanda de dólares que oferta. De todas formas, también me parece que lo que pesa en la demanda de dólares por parte de la gente es justamente la proyección a futuro, no ver que hay una inflación del 27. En algún momento ese ajuste va a llegar, ¿no? Sí, por un lado está eso, que el dólar históricamente ha sido refugio, por más que en la coyuntura uno diga, bueno, los precios suben más que el tipo de cambio, a la larga siempre termina ajustando y más o menos la experiencia dice que la suba del tipo de cambio va a terminar siendo parecida a la inflación. O sea, estas situaciones no se pueden sostener al infinito. Más en un país como la Argentina, además que está tan acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Exactamente, pero me parece que hoy lo cierto es que el gobierno eligió un camino que es que la gente, para atesorar dólares, no va a poder hacerlo al tipo de cambio oficial, con las complicaciones que esto genera, ¿no? Los dólares oficiales van a estar, lo dijo claramente la presidenta, también Marcó del Pont, para financiar la actividad productiva, las importaciones y los pagos de vencimiento de deuda. Todo el resto, digamos, es una preocupación de segundo orden para el gobierno. Justamente en próximas semanas hay que pagar los Bodén 2012, un poco el último símbolo del corralito, y luego en diciembre los cupones al PBI. Son muchos dólares que tienen que salir de la caja del Estado. ¿Están esos dólares para pagar la deuda? Sí, están. Básicamente se van a utilizar reservas del Banco Central, ¿no? Pero esos dólares están y yo creo que la voluntad de pago es clara. También es cierto que en los últimos meses, en función de la profundización de estos controles, también los inversores se mostraron mucho más reticentes y digamos, sembraron esta semillita de duda respecto de qué es lo que va a pasar. Digamos, a mi juicio no hay ninguna probabilidad de que el gobierno no pague, pero bueno, creo que cuando lo haga esto va a generar alguna tranquilidad mayor. Y cambiando un poco de tema, Rodrigo, ¿cómo pensás que puede impactar la ruptura de la CGT que se formalizó esta semana? Bueno, creo que hoy tenemos claramente un frente sindical totalmente fragmentado y los frentes fragmentados de negociación en general terminan derivando en mayores presiones salariales. Entonces, en lo que impacta, en lo que le respecta al hombre de negocios o a la actividad empresaria, lo que deberíamos ver es cierta presión adicional en las próximas negociaciones, porque todos sabemos que un elemento de diferenciación sindical es exigir un poco más de aumento salarial o una recomposición salarial mayor, ¿no? Entonces son escenarios un poco más complejos para alinear al todo el frente sindical en una pauta como venía haciendo el gobierno hasta 2011. Tenemos, Rodrigo, 20 segundos y te quiero preguntar, para cerrar el tema del dólar, ¿cómo crees que afecta a la economía un crecimiento del dólar en el mercado informal, un crecimiento del valor del dólar, no en el mercado informal? Bueno, creo que las brechas, que existe una brecha creciente entre el dólar oficial y el paralelo, genera mayor incertidumbre, preocupación y en última instancia puede afectar el ritmo de crecimiento que tiene la actividad económica. Yo creo que no es una buena señal una brecha creciente, ¿no? Una brecha estable obviamente sería mucho más deseable. No podemos pensar en que el gobierno vaya a hacer un esfuerzo para cerrarla. Esto es un escenario que no deberíamos esperar. Bueno, Rodrigo, muchas gracias y nos vamos entonces con este análisis de Rodrigo Álvarez sobre la situación actual de la economía, la creciente brecha justamente entre el dólar oficial y el dólar informal y los efectos que esto puede tener sobre la economía. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro. Muchas gracias como siempre por haber estado ahí.